La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Digo que va a ser una noche muy interesante, pero antes de eso les recordamos a todos ustedes que nuestras líneas telefónicas están abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, a través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues cuántas veces no hemos platicado aquí en el programa de personas, o bueno, también los desvelados que nos han llamado de problemas con la famosa Ouija, ¿no? De que han jugado este pues juego de mesa. No quiere decir que todo el tiempo que uno lo juegue suceda algo, pero llega a suceder a algunas personas, causándole pues en muchas ocasiones problemas, ¿no? Y no sabemos qué hacer, no sabemos de qué manera reaccionar cuando ya abrimos esta ventana algo y empiezan a suceder cosas en casa. Bueno, pues aprovechando, encontramos a un experto, un gran amigo, periodista, investigador, que nos va a estar hablando precisamente del origen, el uso, la desactivación de estas tablas Ouija. Y está con nosotros en esta noche madrugada Miguel Ángel Morales en esta noche. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras, Miguel Ángel? Buenas noches, buenos días. Gracias por invitarme a tu programa, Víctor. Bastante bien. Acabo de regresar de un viaje a Washington, D.C., donde me llevó una familia muy preocupada porque una de sus hijas estaba poseída por esto de los tableros y he regresado con éxito desde allá. Mira, qué interesante. Pues vamos a tener la oportunidad de platicar contigo de todo esto tan interesante, pero sería también bueno que los desvelados pues sepan y conocieran un poquito de ti, Miguel Ángel. ¿Quién es Miguel Ángel Morales? ¿Por qué tu interés en esto? Ajá. Yo soy un periodista egresado de una universidad en Sudamérica en carrera de periodismo. Me involucré con las comunicaciones a la temprana edad de 17 años. Vine a los Estados Unidos hace más de 32 años. He estado vinculado a diferentes medios de comunicación, tanto en Los Ángeles como en Georgia, en Atlanta, precisamente con CNN, en NBC, en Charlotte, Carolina del Norte, con el canal de noticias de la NBC, y en la actualidad trabajo para un organismo de gobierno que tiene los medios de comunicación The American Forces Radio and Television Service, que es el servicio de radio y televisión de las Fuerzas Armadas Americanas desde la base March aquí en Riverside. Y trabajo para La Voz de América, que es el organismo oficial de difusión y propaganda de los Estados Unidos en radio y televisión, y la emisora anticastrista Radio y Televisión Martí, que forman el conglomerado también de la USIA, que es la United States Information Agency, la agencia de informaciones del gobierno de los Estados Unidos. Pero lo que hago con eso de los tableros Ouija es completamente aparte de mi función de empleado de organismos federales de comunicación, sino que lo hago, diríamos, empezó esto como un pasatiempo, se transformó de curiosidad a pasatiempo, y en la actualidad lo hago por una función social, si se quiere, para ayudar a tanta gente que no entiende qué es esto de estos tableros de adivinación. Fíjate que, bueno, tu carrera de comunicador dentro de lo que tú haces de manera profesional, pues de repente, ¿no? Dar un giro y dentro de un hobby o algo interesante, empezarte a interesar por la investigación de lo que es este tablero o esta tabla, ¿no? Sí, empieza como una curiosidad, luego se transforma en una pasión y luego en una misión. Muchas personas desconocen y la influencia que tienen estos tableros, que para mí son aparatos de comunicación, son compuertas que se abren, ventanas que se abren, e instrumentos de comunicación con espíritus, otras dimensiones, personajes y gentes en la historia de los países del mundo, donde se han originado. Precisamente se originaron con Pitágoras, y bueno, y hoy en la actualidad los encuentra uno en cualquier supermercado o tienda de juegos
como el monopolio, por ejemplo, que el monopolio es abarca el primer lugar en ventas en los Estados Unidos solamente, como el juego más apetecido por las familias. ¿Y el segundo cuál es? La Ouija. Mira. O sea, ocupa el número 2 en la lista de preferencias de los estadounidenses, y en ello incluimos también a los hispanoparlantes que entran a una tienda o supermercado o por no mencionar nombres, a tienda de juguetes, claro, sí. Y compran estos tableros como si fuera un entretenimiento o un pasatiempo. Es un juego de mesa, ¿no? Peligroso. Claro, y eso es lo curioso, cómo es que esto está al alcance hasta de los propios niños, ¿no? Cómo ponerse en jugueterías este tipo de tableros. Pues hay que hacer un poco de historia, Víctor. ¿Cómo fueron creados? Primeramente fueron creados como aparatos de adivinación. En la historia, en el año 540, la época de Pitágoras, el gran matemático, fueron creados no con la configuración como los conocemos hoy en la actualidad, sino como un simple tablero con ruedas pequeñas naturalmente, y que eran impulsados por los dedos de los participantes en el juego, lo que se llamaba. Era para contestar solamente sí o no. Por eso que a través de la historia se repite esto del Ouija. Hay que explicar de que no se llama Ouija ni Ouija, como lo dicen en inglés, sino oui, que viene del francés, que es sí, y ya, que también significa sí, pero en alemán. Por eso a través de la historia cambiaron de nombre. Pitágoras, en el año 540 de la humanidad, experimentaba con sus alumnos con aparatos de adivinación. Más adelante, la historia dice que también en los años 378 los romanos experimentaron con un péndulo sobre el cual tenían un plato, una figura de plato en papel con letras del alfabeto romano, y hacían mover el péndulo, y el péndulo adivinaba a las preguntas que ellos hacían. O sea que a través de la historia tenemos diversos aparatos de comunicación. Los chinos también en su historia dicen que practicaron con aparatos de adivinación parecidos en forma, parecidos en su manera de experimentar la comunicación con seres yaídos, como una puerta hacia lo oculto. En tiempos actuales, lamentablemente, se ha comercializado esto de la Ouija. En 1966, Parker Brothers, que es una compañía gigantesca en los Estados Unidos de fabricantes de juguetes, compraron la licencia de franceses que ya en 1854 habían iniciado la comercialización en Europa de estos tableros. 1400 a 1500 antes del descubrimiento de América, los alemanes y franceses, los reyes que comúnmente en esos entonces para divertirse y entretenimiento tenían a los bufones, y dentro de su séquito real tenían también a los magos, por eso que se habla de que hacían conjuros, hacían profecías, hacían hechizos, etcétera, pero también les adivinaban el futuro de sus monarquías. Y naturalmente esto pasó a través de la historia, mientras los franceses, los monarcas franceses y los alemanes comenzaron a experimentar esto, crearon estos tableros en forma de simples respuestas, ni siquiera números, ni siquiera alfabeto, con solamente los dos vocablos de sí y no. Por eso es que era un tablero para recibir respuestas afirmativas solamente, de sí. Por eso es que Ouija. Y Ouija es un término mal aplicado. El hispano tiende a hacer esa asociación de Ouija, pero no, es Ouija. Y como decía, yo pensaba que esto venía desde los egipcios, algo así un poco más antiguo.
Bueno, a través de no precisamente lo que se conoce como el tablero de Ouija, sino aparatos de comunicación, aparatos de adivinación, como se llamaba. Claro. Tienes que entender de que la creación del alfabeto como tal como lo conocemos, el greco-romano, no aparece sino hasta mucho después de los egipcios en todo su apogeo. Claro. Habían aparatos de adivinación, pero no el concepto de que se conoce ahora, que tiene letras y que tiene números claro. Los dos vocablos sí o no. Cierto. En Francia se usaba para comunicarse con espíritus idos, con familiares ya difuntos, fallecidos, con personas de otras eras, de otras épocas, porque entramos al modernismo y entramos a que la curiosidad, la madre de todos los vicios y las ciencias, prácticamente pues impulsaba a estas personas a incursionar en esto de la adivinación, considerado pasamos por la época en que se quemaba en la hoguera a personas que se dedicaban a la brujería, y todo eso era asociado con técnicas de brujería, y por lo tanto se practicaba en forma oculta, se practicaba en forma muy clandestina y muy privada. Claro. Miguel Ángel, vamos a la pausa rapidísimo y ahorita regresamos para seguir platicando contigo en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho. Perfecto, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Una noche muy interesante, líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, correo electrónico desveladomayor@gmail.com para que envíen sus mensajes, historias y relatos en esta noche. Una noche interesante respecto pues al origen pues de esta famosa tabla Ouija. Miguel Ángel, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok, ahora sí. Ahora, cuando este tablero es utilizado en Francia para comunicarse con seres fallecidos, fue un boom en toda Europa en sí, ¿no? Sí, precisamente, pero no era solamente un tablero, era un pedazo de papel. Claro. Sobre el cual se estampaban letras. Ahí los franceses y los alemanes, que por la proximidad de sus reinos, de sus comarcas en esos entonces, se copiaban lo de como se conoce hoy en día el tablero Ouija. Eran simples pedazos de papeles, en algunos casos cuero, en algunos casos género o algún pedazo de material, claro, no combustible, porque se temía de que al hacer contacto con algunos seres del más allá, estos iban a arder en llamas y crear incendios. Entonces lo hacían prácticamente en materiales ya difíciles de combustionarse por sí solos, de combustión espontánea, porque también tenían miedo. Todo esto empieza a hacer prácticas en privado y luego se van extendiendo como las malas costumbres en forma muy clandestina. Sin embargo, en el año 1875 fue cuando los franceses, junto a los alemanes, comenzaron a comercializar esto, y la guerra de los conceptos originó el nombre de Ouija. Los alemanes decían nuestro tablero o nuestra técnica es mejor, por eso le pusimos el ya, el tablero del sí, y los franceses decían lo mismo, el tablero del oui, o lo mismo de sí, y la competencia. La patente, sin embargo, de estos tableros, el concepto final fue comprada por, como dije, los fabricantes de juguetes estadounidenses, la firma Parker Brothers. En 1966 es cuando en Estados Unidos empieza a comercializarse el concepto de este tablero. Y ¿sabes qué? Yo decía que había sido, y continúa siéndolo, el tablero que ocupa el segundo lugar dentro de los más populares entre las familias, y eso es el temor que hay, eso es lo que a mí me causa mucho estupor, porque llevan estos tableros a sus casas y creen que es un juego, y no es ni siquiera un juego de niños, es un juego diabólico. Ocupa el segundo lugar. Desde el siglo antepasado, en el primer decenio del siglo antepasado, se vendieron 2 millones de tableros en los Estados Unidos. Estamos hablando de 1966 hasta
sí, 1966 hasta el año 2000 se han vendido más de 2 millones de tableros en todos los Estados Unidos en el primer decenio. Sí, sí, sí. Ahora, se pierde la cuenta porque indudablemente muchas personas y grupos cristianos más que nada han elevado sus protestas en torno a estos juegos que no son juegos de niños. Uh-huh. Y la situación es de que esta empresa o esta compañía, la Parker Brothers, ¿sabe lo que es esta tabla? Bueno, cada vez que se pone en el mercado un juego para hogar, como se llama, como el Monopolio, que tiene diferentes versiones y en diferentes idiomas a través de todo el mundo, sí, se hacen estudios de mercadeo para ver qué repercusión va a tener en cuanto a la adquisición, en cuanto a lo que se va a vender, en cuanto al poder adquisitivo de la gente y al interés que existe por comprarlo. Aquí, de parte de esta compañía, y esto no es una acusación, ya ha sido comprobado a través de los años, Parker Brothers hizo un estudio, pero para determinar si había interés en comprar este tipo de tableros, no los efectos que podía causar, porque indudablemente ellos tienen un aviso, como un disclaimer, igual que los cigarrillos, sí. El fumar afecta a sus pulmones, y aquí en este caso este tablero es considerado solamente para propósito de entretenimiento, lo que deslinda su responsabilidad legal y su responsabilidad moral con respecto al uso de estos tableros. O sea, con eso se lavan las manos. Exacto, exacto. Con eso, pero sí. fíjate, en los primeros 10 años, desde 1966 a 1976, Ajá. la Parker Brothers vendió 2 millones de tableros en todos los Estados Unidos. Bueno. Eso sin contar el mercado hispano, México, Centro y Suramérica. Pero la concepción de este tablero, ahora ya se hacen hasta tableros redondos, inclusive hay varios organismos y compañías, incluyendo Pirámide, que te vende esos tableros redondos con el índice que se llama, en plástico con un lente de aumento, si se quiere, de poco efecto, como una lupa para determinar qué letras está apuntando el tablero, o más bien dicho, sobre el tablero el índice. Uh-huh. Aquí no hay una responsabilidad moral de quienes fabrican esos tableros. Hoy en día, en la actualidad, precisamente en este año 2005, sigue siendo el entretenimiento de salón que ocupa el segundo lugar después del Monopolio. Entonces te da una idea de que todavía existe el interés por estos tableros. Ahora, ¿es esta tabla o este tablero con lo que tú has estudiado, qué es lo que abre o qué es lo que hace? Bueno, ¿Qué dimensión? Sí, se han usado a través de la historia y los siglos como una fuente de adivinación y de comunicación. Yo les llamo aparatos de comunicación porque tú abres el contacto con algo y cuando la gente dice, pues no sé, parece que se ven solamente letras incomprensibles, es porque indudablemente están comunicando con seres o espíritus que hablan otros idiomas. Recordemos que esto partió en Francia y Alemania, por lo tanto, algunos de los vocablos y palabras serán desconocidas para quienes creen estar interpretando a través del índice, que es el pequeño vértice sobre el cual ponen sus dedos o sus manos las personas para ver si se mueve y qué letras indica. Uh-huh. Ahora bien, se han usado como métodos de contacto y adivinación, pero para mí en particular yo trabajo con un grupo de 2 sacerdotes y gente que cree en la desactivación de estos tableros y vamos a comenzar a hablar más adelante de ello. Ahora, y que creemos en que estos son aparatos que si no lo sabes, porque el activarlo es muy fácil, tú o la gente que juega con ellos empieza a llamar a espíritus del más allá sin darse cuenta de que tienes que cerrar esa puerta, esa ventana, porque has abierto un acceso de entrada al mundo real, al mundo actual. Uh-huh. Y si se queda esto abierto, corre el peligro de que entre las personas que yo he ayudado a desactivar estos tableros me cuentan experiencias horribles, ruidos extraños, se encienden radios, se encienden televisores espontáneamente, les ocurren tragedias menores, mayores, etcétera, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, una de las películas más impactantes de terror, que es El Exorcista, cuenta la historia que empezó precisamente, era un niño en la historia real, jugando con este tablero, ¿no? Y ahí empieza el problema que todos hemos visto en la película El Exorcista.
Bueno, hay que diferenciar. Una es la posesión demoníaca y la otra es el contacto con espíritus y seres del más allá. Ajá. Hoy en día, inclusive se está promocionando mucho una película que empieza este fin de semana que se llama White Noise, silencio blanco o silencio... Y nuevamente tenemos la estática. Yo no entiendo por qué, porque esta es una línea perfecta de comunicación, pero... Ajá. Quiero contarte de que en muchas ocasiones cuando he ido a desactivar con el grupo de personas con las cuales trabajamos estos tableros, me ocurren cosas espeluznantes. Es lo que te iba a preguntar, o sea, tú que te dedicas junto con estos sacerdotes a desactivar los tableros, ¿te ha sucedido algo? Porque imagino que estas entes espirituales no están contentas. Depende el lugar, depende las circunstancias y depende el tablero. Te decía que hay rectangulares y redondos, que ahora entró esta compañía Pirámide al mercado, con su propia versión del tablero del Ouija. Y inclusive el índice o el aparatito sobre el cual se ponen los dedos y empieza a moverse supuestamente a través del tablero es inclusive redondo, con un orificio, ni siquiera un lente de aumento para ver las letras o los números o lo que sea. Miguel Ángel, nuevamente déjame hacer la pausa y ahorita regresamos para seguir platicando con Miguel Ángel Morales, investigador en esta noche en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Ok, bueno, pues seguimos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche interesantísima de este tema de la tabla Ouija. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto, a través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues esta noche con nosotros Miguel Ángel Morales, hablándonos de periodista, investigador, hablándonos pues del origen, uso y desactivación de la tabla Ouija. O Ouija, ¿sí lo pronuncié bien, Miguel Ángel? ¿Sí? Sí, bueno, Okay. el Vox Populi en la actualidad, en el presente, sencillamente les dice Ouija, ¿no? La famosa Ouija, pero... Las posesiones, los contactos espirituales, hay que preguntarse aquí si el Ouija, alguno de esos tableros ha matado a alguien. No, indudablemente no se sabe, no hay datos concretos de que ha salido un espíritu y ha dado un golpe, un martillazo en la cabeza o ha muerto alguien electrocutado mientras activaba uno de estos tableros, pero sí, no es un daño físico, sino un daño emocional, un daño a la mente, un daño en el cual el cuerpo, como efecto secundario, resulta afectado, con depresión, con intentos suicidas, con síntomas de tremenda desconexión con la vida real, con la vida actual, inclusive llegando a cambiar la mentalidad y creyendo que están en directa comunicación con seres del más allá. Inclusive pues han dado casos en que la gente que no puede aceptar su cerebro lo que está pasando emocionalmente se transforma en una persona demente, pierde el sentido, pierde la realidad de lo que le está rodeando, y por eso es que tú ves en muchas, yo he visto en documentales, por ejemplo, que de países de Centroamérica, de México, se ve que hay 10 personas tratando de contener a una persona poseída por esto del tablero Ouija, y no la pueden controlar. La fuerza es tal que no ni siquiera 10 personas parándose encima de ellos o sentándose encima de ellos tienen la fuerza como para controlar a esta persona que está bajo los efectos de eso. ¿Cómo fue que hallaste cómo desactivar estos tableros? Bueno, curiosidad primero. ¿Tuviste algún problema con este tablero o con esta tabla antes? No, fíjate, a mí nunca me ha dado por esas cosas ni usarlo siquiera. Yo soy cristiano, creo en Dios y tengo temor de lo oculto y sé que hay una fuerza negativa en el mundo que hace cambiar tu vida, pero soy muy creyente, respeto mucho las ciencias ocultas y la magia negra y blanca porque de todo hay, pero nunca he tenido ni la ocasión, ni el interés, ni la oportunidad de participar directamente en esto. Sí he observado, ahora, ¿por qué las posesiones de espíritus y posesiones demoníacas
afectan con más facilidad a personas de corta edad, porque los niños son más sensibles. Para poder, al jugar con esto, indudablemente que va a afectar a una persona que tiene más sensibilidad espiritual hacia la comunicación, para comunicarse con estos seres del más allá. Y claro, los adultos somos más incrédulos, inclusive no aceptamos o no creemos. Hay muchos que a ratos dicen, no, pues esto es pura bobería, no existe tal comunicación con el más allá. Pero si no la existe, entonces ¿por qué programas de televisión anglosajones le dan tanto énfasis, por ejemplo, a una señora que se llama Sylvia Browne en el show de Montel Williams, a la cual van cantidades de personas a preguntarle si se pueden comunicar con seres que se han fallecido. Han sido muertos en asesinatos, en fin, etcétera, ¿no? Inclusive había un par de programas en 2 cadenas de televisión anglosajonas de los Estados Unidos, en los cuales habían supuestos mediums que se comunicaban con seres queridos de los asistentes al programa. Sí, que les daban mensajes ahí. ¿Te recuerdas de esos, no? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? El tablero de la Ouija, o Ouija, como comúnmente le dice la gente, ha sido usado en tiempos modernos como un aparato de entretenimiento. El concepto comercial es, no, esto es solamente entretenimiento y lo dejan a la responsabilidad del usuario. Pero son cosas peligrosas porque muchos dicen, bueno, tienes que tener el permiso del espíritu para que te comuniques con él. Sí y no, es cierto y no es cierto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque siendo que hay personas con mucha sensibilidad para procurar esta comunicación, claro, hay también personas que no lo son tanto, y a veces estos espíritus, cuando tú terminas o la persona termina de jugar supuestamente, entre comillas, con este tablero, hay espíritus que no se van. Hay demonios que entran a tu ámbito, a tu medio ambiente y contaminan tu estilo de vida o tu vida. Claro. Porque tú tienes que cerrar esa comunicación. Y como no saben mucha gente, porque creen que es un juego, han adquirido esto bajo el concepto de juego. Entonces, que al decir, bueno, ya aquí terminamos y dejamos el índice y volvemos con el tablero dentro de su caja o lo ponemos en el armario, en el closet o algo, ya ahí terminó el juego. No, para los espíritus, y créeme que yo no creo en estas cosas, pero sí las respeto porque mi experiencia me dice, ya de más de 15 años en esto, que han ocurrido cosas que me hacen pensar, que me hacen reflexionar en lo que está ocurriendo cuando yo hago estas cosas. ¿Qué experiencias has tenido de visitar a estas personas que te llaman para desactivar los tableros? ¿Qué experiencias así más impactantes tú recuerdas? ¿A nivel personal o las personas que hemos tratado? Pues si quieres empezamos con algunos de las personas que has visitado, que has tratado, y después nos mencionas tú qué experiencias has tenido de manera personal. Seguro, experiencias personales te las voy a contar más adelante, claro, cosas que me han afectado a mí, pero las que yo he visto, por ejemplo, menores de edad, en particular mujeres y niños, con los ojos desorbitados, con la mirada perdida en alguna parte que tú no aciertas a pensar en dónde están mirando, con personas y niños y semiadultos, adolescentes que se orinan y se defecan por no específico motivo, y la persona, la familia, el papá, la mamá que está apurado por ir a trabajar, sus asuntos personales, no sabe cómo lidiar con esto. Entonces te llaman a un doctor y lo llevan al hospital o a una clínica creyendo que se trata de un desorden físico, cuando esto es un desorden psíquico, un desorden emocional. El espíritu continúa allí porque estas personas no han sabido cerrar la comunicación. Es como si tú aprietas el obturador de un micrófono en un radiocomunicación. Para poder escuchar a la otra persona, tú lo desactivas, el botón, y escuchas a la otra persona. Pero ¿cómo termina esa comunicación? Termina diciendo hasta la próxima, etcétera. En un tablero de Ouija, si tú no sabes, o la gente por lo general no sabe hacer el cierre de esa comunicación, la comunicación para mí se queda abierta. La línea queda abierta. He visto niñas, señoritas, que se desnudan y te muestran su aparato sexual en sentido de invitación a que las violes o que te aproveches de ellas o que porque no saben lo que están haciendo. He visto
por ejemplo, que te arrojan símbolos religiosos como imágenes de la Virgen, imágenes de Cristo, crucifijos, te los arrojan a la basura o al triturador de basuras porque no quieren estar asociados con eso. ¿Por qué? Porque el espíritu es diabólico, porque el espíritu del cual están comunicándose, ni siquiera todavía poseídas, les está diciendo eso, les está poniendo ese pensamiento en la mente. Muchos dicen que tenemos ángeles que nos vigilan y nos protegen. ¿Qué pasa? Ahí hay un conflicto. Esos ángeles no reaccionan o no son tan poderosos como para apartar a esos espíritus. Son dos dimensiones completamente diferentes. Yo he visto, por ejemplo, a señoritas y muchachitos que se arrancan el pelo porque no saben qué les está pasando dentro de sus cabecitas, dentro de sus cerebros. Acabo de regresar, como te contaba, desde Washington D.C., donde me invitaron, porque esto no es por dinero o porque me pidieron que fuera. Tiene que ser una invitación, tiene que ser en forma voluntaria. Yo no me lucro con esto, ni el grupo de personas con las cuales trabajamos secretamente, por así decirlo, porque también uno no puede estar en la vista pública, no por temor al ridículo, sino por temor a que hoy en día en la sociedad nuestra hay personas que practican la magia negra, hay personas que se dedican a la brujería, hay personas que se dedican a hacer el mal con ciencias ocultas. Ajá. Entonces hay que tenerles temor porque son seres humanos como tú y yo. Ajá. Y por razones de protección personal. Claro. Te platicaba esto de Washington, me invitaron y mi experiencia fue traumática con respecto a esta niñita de 9 años que estaba bajo la influencia de alguien, de una entidad difícil de entender, y al tratar de comunicarnos con ella para que se fuera, porque tienes que decirle que se vaya, que la ventana se va a cerrar y esa entidad no se quiere quedar atrapada en este mundo donde no va a tener opción para regresar a su mundo donde esa persona habita. Al tratar de hacer eso, el tablero se calienta por razón inexplicable. Otra cosa hay que decir aquí, a quienes posean estos tableros y nos estén escuchando, ya sea bajo el concepto rectangular de la Ouija o el concepto circular de otros tableros que andan circulando de otra compañía en los Estados Unidos, jamás se deben poner encima de una mesa, porque en una mesa es donde tú consumes los sagrados alimentos. Uh-huh. Jamás se deben poner sobre un sofá, porque es ahí donde tú te sientas y donde disfrutas viendo televisión, escuchando radio, lo que sea. Jamás en la cama, porque ahí es donde tú duermes, ahí es donde tú, al quedarse esa puerta abierta, estás más expuesto o expuesta a que algún espíritu entre a tu cuerpo. Mira qué dato tan interesante eso. Déjame nuevamente ir a la pausa, Miguel Ángel. Vamos rapidísimo a la pausa y regresamos para que nos siga platicando respecto origen, uso y desactivación de la tabla Ouija en el único y original programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo, en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto. Redes sociales, puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues esta noche, una noche muy interesante, tenemos a un gran periodista, investigador, hablándonos del uso, el origen, el uso y la desactivación de la tabla Ouija o Ouija, ¿no es así, Miguel Ángel? Ouija. Ouija, ok, sí, hay que acostumbrarnos. Y haga su misión, ¿cuál es? La de desordenar tu vida, la de desordenar el mundo, el medio ambiente donde tú vives, porque es algo desconocido para ese espíritu. Ahora, porque viene de otra dimensión, viene de otra vida pasada. Esta dimensión que abres con la tabla, entonces no son espíritus positivos, son espíritus negativos lo que atraes, energía negativa. La gran mayoría son espíritus negativos, son
son espíritus en tránsito o son espíritus que viven en un mundo demoníaco, donde su gran misión es solamente hacer el mal. Son muy contados con los dedos de media mano los casos en que yo he visto, y tengo ya cerca de 114, 115 tableros desactivados y ocultos en un lugar muy oscuro, que después del rito me he dado cuenta de que estábamos en comunicación con espíritus inocentes. Había el caso de un niño que se comunicaba en francés. Afortunadamente yo hablo francés y pudimos establecer cierto tipo de comunicación mínima, al decirle pas de tout, rien, arrête tú, detente, mon petit bébé, arrête tú, mi pequeño bebé, detente, no lo hagas más. Y la razón por la que yo hablo francés y escribo y leo francés es porque tengo una hija en Francia. Entonces me comunico con ella más que nada en francés y en inglés. Y por eso, curiosamente, cuando me tocó esa experiencia, pude entender lo que estaba tratando de comunicar el niño y decirle sencillamente de que se regresara, que tenía que irse de regreso antes de cerrar la compuerta de la comunicación. Ahora, el jugar, porque esto te lo venden como un juego cuando no es un juego, no funciona con todas las personas. La persona debe tener sensitividad espiritual, o sea, poder captar, poder percibir, es así como las premoniciones que tú dices, me dio una corazonada de algo, y es que alguien te está hablando en el oído y te da ese pensamiento. Estamos rodeados de ángeles que te comunican, que te protegen, que te indican el camino. A veces, no me voy a ir por esta carretera y resulta que por la que tenías planeado irte se inundó de agua, ahora que estamos hablando de lluvias. Entonces, hay personas que dicen, voy a jugar con esto yo solo. Y cuidado, porque sí se puede activar una compuerta, una puerta de comunicación con esos tableros estando tú solo o sola. Porque esto viene de la soledad para muchas mujeres, sobre todo en este país, donde la soledad es el mínimo común denominador de personas de entre los 30 a 48 años de edad. Y que están en busca de algo, de respuestas, de un amor imposible, de algo, de adivinar algo, y caen en estos juegos de la Ouija. Yo decía antes de que estos tableros jamás deben ponerse en los lugares que mencioné, sofás, mesas, camas, hay que ponerlos en el suelo. Si tú te fijas en muchas películas, los muestran con actores accionándolos, pero en el suelo. Ahí hay un mensaje y la gente tiene que entender, y yo espero que este programa sirva a alguna persona que esté pasando por una experiencia similar como las que estamos describiendo, y busquen una solución a esto, porque el hecho de tirarlos a la basura, quebrarlos, romperlos, quemarlos, no va a solucionar el problema. El problema es de que el espíritu ya está aquí. Está con esa persona, está en tu medio ambiente, está invadiendo tu vida espiritual y no va a descansar hasta que el tablero sea desactivado, se cierre la puerta o sencillamente entienda. Si no te puedes comunicar con él en su idioma o con sus intenciones, no vas a tener éxito en esto. El caso de esta niña, ¿en qué quedó entonces, que acabas de regresar, Miguel Ángel? Bueno, precisamente ayer por la mañana estaba conversando con los papás, ellos son anglosajones, toda la familia, y la niña está en vías de recuperación emocional. El daño psíquico que recibió ella de esto, de estar jugando con otras amiguitas, dos de las cuales no fueron afectadas porque no tenían esa sensibilidad. Ella sí. Está en recuperación emocional, pero bajo observación médica, porque quedan secuelas. ¿Cuáles secuelas? Los espíritus vienen a invadir tu mundo, vienen con cosas negativas, vienen a alterar tu orden, vienen a llenarte la mente de pensamientos negativos. Indudablemente una persona agobiada con eso no va a poder funcionar. Estamos hablando de una niña de cortos años, en edad escolar, que tiene que más que nada estar pendiente de sus estudios y su vida de adolescente, y no podía. Quedamos en que ella ya está en camino a una recuperación, porque yo no soy doctor, ni el equipo que me acompaña somos médicos, ni nada parecido. Solamente nos dedicamos a cerrar esta compuerta hacia el más allá, por decir, aplicar un término. Quiero hacerles escuchar a los amigos oyentes de que
En mí esto empezó como curiosidad, después como investigación, después como propósito y ahora es una misión. No creo ser un experto, pero sé mucho de esto porque ya llevo 15 años en esto, la mayoría de los cuales lo hemos venido haciendo en privado, ni para divulgarlo, ni ponemos avisos en periódicos, ni en radios, porque no es esto de ganar dinero ni nada por el estilo. Lo hacemos absolutamente gratis y en forma voluntaria para que la gente entienda de que estos tableros no son un juego. Te comentaba que tengo cerca de 114, 115. Sí, es lo que nos mencionabas, que tenías una gran colección de estas tablas, ¿no? Y te mostré las fotos, te las envié, tú las viste. Sí. ¿Y por qué dices que rectangulares? ¿Por qué dices que las tienes guardadas en oscuro? En oscuro, para que no se abra esa compuerta, para que no vean la luz jamás. Están ocultas en paños negros dentro de sus cajas y dentro de cajas con interior negro para que quede en oscuro. El tratar de deshacernos de esto, como tú mencionas, quemarlos, tirarlos, regalarlos, aventarlos al mar, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de desactivar esto? Bueno, primeramente hay que decir aquí, Víctor, de que como estos tableros no son para comunicarse con Dios, porque son solamente para comunicarse con espíritus diabólicos, con espíritus malignos. Entonces tienes que asociarte en este sentido. Yo soy cristiano, no profeso ninguna religión en particular, soy solamente cristiano y muy creyente, muy respetuoso de la maldad y que existe algo maligno. Tienes que asociarte con el ser más poderoso que puedas encontrar, y en este sentido es Dios. ¿Cómo hacemos la desactivación? Los sacerdotes que nos acompañan en el grupo somos 7 personas. ¿Por qué 7? Porque es un número cabalístico y también es un número de suerte para cualquier combate en contra del mal. Algunos son católicos, otros son de otras religiones, son pastores, son prelados, etcétera, ¿no? Entonces, se hace la desactivación en un rito con el primer albor del día, la primera hora del día, que no es las 12 de la medianoche, sino la primera hora, cuando ya se ha cumplido la primera hora de un nuevo día, que es la 1 de la mañana. Ahora, yo de este rito puedo hablar cosas genéricas, porque indudablemente pues es un rito secreto, es un rito privado, es un rito que se hace muy en privado, para no alertar a las fuerzas del mal a cómo combatirnos. Indudablemente de que en esto, como estamos aliados con Dios, usamos agua bendita para los tableros de rectangulares o de 4 esquinas, usamos 4 personas, una en cada esquina. Para los tableros redondos usamos 4 personas, una en cada punto cardinal. Antes de acercarnos al tablero, el tablero está rodeado con un círculo de agua bendita o un rectángulo de agua bendita. Y el rito empieza con palabras que encuentras entre los practicantes de la magia blanca o la adivinación positiva, y que esas palabras son Salom Arepolemelo Peramolás. Y cuando tú escribes esas palabras, Salom Arepolemelo Peramolás, y te das cuenta de que Salom es lo mismo que Molás, pero al revés. Y el rito empieza elevando plegarias para que la compuerta se cierre y el espíritu se vaya. El espíritu entienda de que no tiene otra alternativa más que regresarse por donde vino. Miguel Ángel, tengo que hacer la pausa nuevamente, pero regresamos para seguir platicando contigo en esta noche acerca de la famosa tabla Ouija en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho. Kiro, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Por supuesto, las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, esta noche con nosotros Miguel Ángel Morales,
periodista, investigador, hablándonos del origen, uso y desactivación, que precisamente nos estás comentando, Miguel Ángel, de qué manera desactivar esta tabla Ouija a través de algunos ritos o ceremonias. ¿Qué más seguía de esto? Luego se hace un rito que es una especie de sahumerio, donde las principales puertas y vías de acceso al interior de una casa o las ventanas, incluyendo la chimenea y en particular los espejos, el sahumerio de mirra y otras hierbas lleva el cántico de que salga el mal, que entre el bien, como entró Jesús a Jerusalén. Y en repetida, si se quiere, cantaleta, se va haciendo el ritual por todas las ventanas, puertas, cornisas de una ventana semiabierta, inclusive la puerta del garage y dentro del garage, hasta que la casa se impregne de ese sahumerio, diciendo las palabras que salga el mal, que entre el bien, como entró Jesús a Jerusalén, etcétera, hasta el cansancio, y nos vamos turnando. El resto del rito no puedo decirlo públicamente porque consiste en palabras y muletillas, por así decirlo, para que la gente me entienda de qué estoy diciendo, y versos que tienen un significado religioso antidemoníaco, ante un significado cristiano más que nada. Estas son técnicas que hemos recopilado de diversos libros, de diversos expertos, de diversos historiadores que hablan de cómo combatir a estos tableros. Indudablemente de que la gente que está escuchando piensa, no, yo lo tiro a la basura o lo quemo o lo hago trizas o le paso el carro por encima. Eso no va a funcionar. El espíritu va a estar todavía en ese ámbito. Con deshacerse materialmente del tablero no se soluciona el problema. Los tableros que yo tengo en mi posesión están en una habitación o en un closet oscuro, dentro de pañoletas negras y dentro de sus cajas envueltas otra vez en paños negros, para que no entre ningún rayo de luz. Y probablemente cuando yo me vaya de este mundo, mis hijos van a pensar de que es pura basura y los van a tirar, pero para entonces yo ya tengo dispuesto de cómo estos tableros van a ser traspasados a otra persona que sepa llevar esta continuidad de lo que estamos haciendo. Una vez que terminamos el rito, nos acercamos a la persona afectada y le rezamos. Es otro rito ya más positivo, ya más benéfico para aliviar el espíritu de esa persona y que rompa la comunicación con ese espíritu maligno. Estos tableros son solamente para comunicarse con entidades negativas, entidades diabólicas. Por eso es que estamos aliados con Dios. ¿Qué problemas te ha traído el hacer este trabajo de desactivación, Miguel Ángel? Yo te puedo contar de cosas que al principio yo no encontraba explicación. Por ejemplo, las mínimas. Se me perdían cosas, repentinamente extraviaba las llaves del carro. Yo no soy una persona que tenga mala memoria o esté entrando a una edad, soy bastante joven todavía, en el cual se me olvida dónde dejo las cosas. No las podía encontrar por días. Otra cosa, los teléfonos de mi casa, que este no es el de mi casa, desde el cual estoy hablando, sino desde mi lugar de trabajo, son siempre afectos a estática. Yo he tenido en mi casa técnicos de la compañía telefónica como amigos que entienden de tendido de línea y comunicación, y siempre he tenido el mismo problema. Que es el que tuvimos ahorita al comenzar la charla contigo. Sí, que no me podía explicar, y a ratos estuvo aquí y ya se fue alejando, ¿verdad? Otra cosa, espejos. Antiguamente en las ciencias de la adivinación existía una técnica para mirar, inclusive lo pueden hacer los amigos oyentes ahora en el presente, mirar constantemente sin cerrar los ojos frente a un espejo, y de repente se ve tu misma forma que se va deformando. Los espejos, yo veo sombras de cuando en cuando en los espejos de mi casa, y no son cambios solares o no son cambios destellos de carros pasando por fuera de mi casa, son sombras. Las veo de noche, las veo de día, las veo al despertar, etcétera. Me ha pasado de que, como te comentaba, se me perdían cosas temporalmente.
A veces hasta los refrescos o el agua me han sabido amargos, y no es porque tenga diabetes, porque no tengo diabetes. He puesto cosas en la microonda y 30 segundos o 35 segundos y explotan inexplicablemente, y nada de eso tiene metal. Y cosas por el estilo, ¿no? O sea, ¿tú piensas que estas energías las has atraído hacia ti entonces? El tablero que, aunque está desactivado, continúa teniendo esa energía hasta que se muere, ¿no? Te cuento el caso concreto. Por ejemplo, una vez yo regresaba con 3 o 4 tableros a mi casa. Tengo 4 perros, todos ellos muy sensibles, son muy afines a mis sentimientos. Ajá. Saben cuando estoy triste, saben cuando estoy alegre, etcétera, juego con ellos, etcétera. Y 3 de ellos, cuando entré desde la yarda frontal hacia el interior de mi casa, empezaron a ladrarme a mí. No precisamente a mí, sino a lo que yo portaba, y por 2 o 3 días estuvieron apartados de la puerta de casa hasta que ya finalmente eso murió, ¿no? Entonces, siendo los animales tanto más sensibles que el ser humano, te da un indicio de que algo hay, ¿no? Algo hay ahí. Fíjate que tenemos a nuestros desvelados ya listos en línea. ¿Qué te parece si vamos a saludarlos y escucharlos? Continúa marcando al 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Nada más les pedimos, desvelados, que sean directos y concretos en lo que van a platicarnos o preguntarle, para darle al mayor número de desvelados la oportunidad de participar. Tenemos a Sandra, que está lista por aquí. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Sandra, bienvenida, y te está escuchando Miguel Ángel también. Sí, Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo adelante. una pregunta. Fíjate que en el 91 en México yo estuve en la prepa, estuve jugando la Ouija. Tuve una experiencia muy fea. Inclusive ahora que se tocó el tema estoy nerviosa porque desde ese entonces no he querido ni siquiera verla cuando voy a la tienda. Y no supe qué pasó con la tabla que estuvimos jugando. No supe. Bueno, habría que ubicarla y tratar de procurar de que me la hagan llegar o algún... Bueno, esa es la única solución que yo le veo, Sandrita. Porque casi siempre cuando uno empieza la tabla, pues solamente la abres y todo. Y al terminar, lo único que uno le dice al espíritu o a la persona que supuestamente, al ente, pues, que está comunicándose con uno es adiós o hasta luego, eso y todo. Bueno, es que no todos entienden el mismo idioma, y no solamente un espíritu entra cuando tú abres esa compuerta o ese aparato de comunicación, entran otros que entran de mirones y oportunistas, Sandra. Tendrías que tratar de ubicar rápidamente dónde quedó ese tablero, y si te interesa que lo desactivemos, el trabajo nuestro es solamente voluntario. No se cobra ni un centavo por esto, es más que nada para hacer un servicio a la gente que está conmocionada con esto, agobiada con esto. Y de verdad que de veras admiro el valor que tienen al hacer estas cosas, porque créanme que las experiencias que se viven, yo tuve una muy chiquita, pero de veras que marcó mucho mi vida hasta el día de hoy, y de verdad admiro el valor y la voluntad que tienen en ayudar a las personas, porque debe de veras de ser una labor tremenda. Sandrita Dispensa, fíjate que detrás de una victoria se esconden como 20 fracasos, ¿no? No ha sido fácil el camino. Al mal hay que hacerle frente, no hay que huirle. Hay que ser fuerte también, y está con nosotros Dios, que es nuestro gran aliado en esta misión. La nuestra es una misión, y digo esto como periodista, como ser humano y como investigador. Esto no nace en mí desde que yo era niño ni tenía sensibilidad, sino hace 15 años atrás, cuando empecé recién por curiosidad a investigar este asunto. Así es que comunícate con Víctor, él va a dar una dirección de correo electrónico para el futuro. Si tú puedes tener acceso a esa tabla, nos las hagas llegar y la desactivamos. Ok, Sandra, muchas gracias por llamarnos. Seguimos platicando con nuestros velados. Tenemos a Rodrigo, vamos a saludarle también. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, Rodrigo, y Miguel Ángel te está escuchando. Okay. Así es, Rodrigo, adelante. Buenos días, señor Morales. Adelante. Ok, mira, yo nada más tengo un comentario. Hace mucho tiempo, hace como, ¿qué te podría decir? Unos 9 años, creo. Es un grupo de muchachos que estaban jugando la Ouija, porque supuestamente estaban a fin de año, que iban a sacar sus exámenes para graduarse. Y entonces decidieron jugar la Ouija. Se fueron para la playa, al mar, y comenzaron a jugar. Pero, bueno,
por lo que salió en las noticias, en los periódicos y todo eso, ¿verdad? No te podría decir si es cierto o es mentira, que supuestamente invocaron al diablo. Ok, y entonces la cuestión de que al final de año ellos salieron bien en sus exámenes, porque eso es lo que le estaban pidiendo, que si le podía dar al espíritu, pues, o ya sea al diablo, lo que estaba, que si le podían dar los exámenes finales. Sí, Rodrigo, el demonio siempre te va a decir que sí a tus bajas pasiones y a tus ambiciones desmedidas, ¿no? Es solamente Dios el que te pone pruebas para fortalecerte. Ahora bien, indudablemente de que aquí existe un alto grado de interés por estas cosas maléficas y lamentablemente es de personas inteligentes. La segunda llamada, que es la tuya, me indica de que son estudiantes de prepa y estudiantes universitarios que, aún teniendo esa gran inteligencia, aún teniendo esa gran preparación, caen víctimas de este asunto, ¿no? Claro, Rodrigo, te agradecemos mucho por llamarnos. Siempre la curiosidad, ¿no, Miguel Ángel? Mata al gato. Es el que mata al gato. Miguel Ángel, nuevamente tengo que hacer la pausa. Rapidísimo, regresamos con más en el único y original programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Agradecemos a todos ustedes que están en casa. Gracias por dejarnos acompañarles. Las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes, historias y relatos. En Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, esta noche con nosotros Miguel Ángel Morales, periodista, investigador, hablándonos acerca del origen, uso y desactivación de las tablas Ouija. Miguel Ángel, ¿te encuentras ahí? Sí, aquí estoy, Víctor. ¿Qué te parece si seguimos con un par de desvelados que tenemos ahí en línea, esperando? Sí, por favor. De una vez, así que les vamos a saludar. Tenemos a Miguel, un tocayo tuyo. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Hola, Miguel. Señor Miguel, yo le quería... Hola, Miguel, adelante. ¿Aló? Sí, nada más bájale el volumen a tu radio, Miguel, por favor. Ok. Sí, y sí, yo le quería consultar el problema de que yo tuve una Ouija que me la regaló un compañero de trabajo, pero esa yo nunca la sabía usar y yo me puse solo a quererla usar, pero me salí de la casa porque lo hice a escondidas de mi familia. Y nunca supe si la pude abrir o qué pasó, pero como yo no vi ningún resultado, lo que hice fue guardarla de nuevo y la llevé a mi garage y ahí la dejé y mi esposa la encontró y me la botó. Cuando yo la fui a buscar no la encontré y le dije yo, ¿qué pasó? Yo le eché a la basura. Pero bueno, a causa ¿algún efecto, de eso, alguna cosa que hayas observado en tu casa en el comportamiento de tu esposa? De que perdí mi trabajo. ¿Viste? Choqué yo en esos días. Un hijo carro. mío también chocó su carro que casi se mata. Sí. Y yo desesperado puse la casa en venta, no la pude vender por años, no la pude vender. Y el entonces espíritu se quedó ahí. Finalmente, pues yo lo que hacía era hacer oración y desesperado, últimamente después de 3 años la volví a poner en venta y hasta entonces la pude vender. Y probablemente la gente actual tenga el problema con ese espíritu ahí en esa casa debido al tablero. Eso sí, no sé, porque como ella lo botó a la basura, se fue en la basura, pero bueno, aquí hay una solución rápida, Miguel. Aquí hay una solución rápida. Trata de ver, contacta con la gente de esa casa, porque aquí hay que cerrar la compuerta. Aunque el tablero no esté ahí, la compuerta se quedó abierta en ese lugar geográfico que fue tu casa que ya vendiste. Contacta con los actuales dueños de esa vivienda y ve si tienen alguna experiencia grave. Desde que tú vendiste la casa y saliste de ahí, ¿has tenido otro problema aparte del que tu hijo chocó, casi se mató y tú chocaste y perdiste el trabajo? ¿Has tenido otro signo de mala suerte en tu vida? Sí, pues el mismo muchacho, mi mismo hijo, volvió a chocar hace un mes. Y o sea, la cosa continúa. Sí, yo pienso. ¿Qué edad tiene tu hijo? Él tiene como 27 años.
O sea, ya está todavía está joven, entre adolescencia y adulto. Soltero y está con nosotros siempre en la casa. Bueno, indudablemente el que abrió la compuerta fuiste tú y tú eres el portador de eso. Al final del programa se va a dar una dirección de correo electrónica para que me escribas y vamos a ver cómo te podemos ayudar. ¿De acuerdo, Miguel? Sería interesante. Gracias, Miguel, por llamarnos y ve buscando papel y lápiz para mencionar precisamente el correo electrónico en unos momentos más, así que desvelados, estén listos. Ahorita vamos a mencionar el correo electrónico de Miguel Ángel Morales. Oscar, ¿estás ahí? Bienvenido. Oscar, buenos días, buenas noches. Entonces, si Miguel Ángel tiene algún conocimiento sobre los vampiros y si es porque ellos no se reflejan en los espejos. No, yo no tengo no tengo ese tipo de experiencia, no me dedico a eso, no me dedico Oscar, a eso. Ok, entonces nada de vampiros. No. Hay que buscar un cazador de vampiros. Bueno, pues... una llamada más, yo creo, ¿no? Ahorita tenemos... Deja dar el correo electrónico de una vez para los desvelados que tienen papel o lápiz por ahí a la mano. El correo electrónico donde pueden comunicarse con Miguel Ángel Morales es The Angel, o el Ángel de la Verdad. Pero en inglés. En inglés, que viene siendo sí. The Angel of Truth, el Ángel de la Verdad, @aol.com. Así es. Entonces, ese es el correo electrónico donde pueden escribirte y ahí pues puedes darles tal vez contestación un poquito más amplia acerca de los casos y problemas que estén pasando, ¿no? Sí, seguro. Este programa tiene esa intención de informar a nuestro auditorio, a nuestra comunidad en particular, que hemos visto en las llamadas que hay personas con inteligencia, con preparación, pero que los atrae la curiosidad por lo morboso, por lo paranormal, por lo del más allá, y personas que por ignorancia de lo que están haciendo, como el último llamado, el llamado anterior, se han traído una ola de mal presagio para sus vidas, ¿no? Es lamentable. Sí, es muy, muy triste esto, pero bueno, ¿qué mensaje podrías darle a los desvelados entonces, Miguel Ángel? Ya hablamos acerca de lo que es esta tabla, a la gente que tal vez tenga una de estas tablas en casa. Bueno, que no la destruyan, que no la arrojen a la basura. Ya vimos que aquí hay un caso de una persona que jugó con ella y se le vino la mala suerte, perdió el trabajo, su hijo casi se mata, perdió también uno de sus vehículos, su esposa lo arrojó a la basura el tablero y la comunicación, la compuerta sigue abierta. Aquí el mensaje es de que esto no es un juego. Llegamos a un país donde todo es motivo comercial. Nos venden este concepto de que este es un tablero de pasatiempo, de entretenimiento, y no lo es. Es una cosa diabólica. Y créanme de que yo comencé mis investigaciones hace 15 años atrás sobre esto en forma incrédula, creyendo y no creyendo en esto, y a través de las experiencias les puedo decir de que he visto ejemplos, he visto casos espeluznantes. Me ha afectado a mí personalmente, pero mi fuerza espiritual es mucho más grande que la maldad. Siempre el bien vence al mal. Al principio del programa tuvimos una serie de problemas en la comunicación telefónica, estática, sonidos, ruidos, ¿verdad, Víctor? Sí. Y que se fueron normalizando, y ahora tenemos una comunicación muy clara, muy limpia, lo que indica de que algo hay sobre estos tableros que me afecta a mí en mi vida personal. Claro, yo estoy empeñado en una misión de ayudar a cuanta gente pueda, o cuanta gente esté a mi alcance, y probablemente cuando me muera alguien tendrá que continuar con esta misión. Es por eso que también estoy en reclutamiento de agregar más y más personas a esto para enseñarles estas técnicas, para enseñarles estos ritos, aunque no sean sacerdotes, aunque no sean evangélicos, o aunque pastores, no sean religiosos, sencillamente creyentes. Claro, cierto. ¿No? Para continuar esta misión, porque alguien tiene que continuarla. Yo no soy eterno, ni los integrantes de mi grupo tampoco lo son, pero principalmente esto no es un juego, es algo diabólico y afecta, claro que sí, afecta a las personas que tienen más sensibilidad o que son más indefensas. Yo tengo un altar en mi casa en el cual le rezo a la Virgen de Guadalupe, a San Pancracio, a San Cristóbal, tengo sus imágenes. Yo creo en eso, creo en Dios también. Y a veces mi altar lo he visto transformado de un día para otro o de una hora para otra. Las imágenes caídas, las velas a punto de incendiar, o cosas que se han movido inexplicablemente, han cambiado de lugar.
¿A qué se debe eso? No tengo explicación, no puedo decir de que vino un espíritu y la movió. Puede que sí, a lo mejor, no sé, pero algo hay combatiéndome a mí. Más que nada, yo soy más fuerte que esa fuerza de la maldad, y por eso no me ha pasado nada grave, afortunadamente. A lo mejor un día de estos estoy con mis defensas bajas y me sucede algo, ojalá que no. Pero antes de que me vaya yo de este mundo, porque una cosa es cierta, sabiendo que todos nos vamos a morir, lo importante es saber cuándo, a lo mejor. De repente ni siquiera saber cuándo va a ocurrir eso. Y como no hay remedio para la muerte, porque todos vamos para allá, hay que hacer la máxima caridad, el máximo beneficio, la máxima cantidad de obras benéficas en nuestra vida. Y esta es mi misión. Inicié esto como un comunicador, inicié esto por curiosidad, investigación, pasión, y ahora una misión, Víctor. Pues Miguel Ángel, quiero decir a los amigos oyentes que nos escuchan de que recalcarles, esto no es un juego, es algo diabólico. No es para comunicarse con buenos espíritus, porque espíritus buenos están o en el cielo o en el purgatorio, o están convertidos en ángeles para protegernos, y lamentablemente hay entidades y seres demoníacos que se pasan a nuestro mundo, a nuestra realidad, a hacer el mal. El hecho de que le haya ido bien en los exámenes a un grupo de estudiantes no significa de que son espíritus buenos, no. ¿Cuál es el precio de esa bondad temporal que de ese favor que les hicieron? A lo mejor son las almas de esas personas. Miguel Ángel, quiero agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros, y vamos a estar en comunicación para seguir compartiendo esta información interesante. Un abrazo y gracias por estar con nosotros en el programa de Los Velados, Miguel Ángel. Te agradezco yo a ti, soy el que más estoy agradecido por la oportunidad que me has dado. Hasta una próxima entonces. Miguel Ángel Morales en esta noche. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros en esta noche. Vamos rapidísimo a nuestra pausa. Regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. No, ahí quedó. Ya si se cae lo ponemos.